Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González, en la producción y locución su fiel servidor Richard Ramírez. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. Apreciado oyente, Dios te bendiga grandemente. Estoy muy gozoso en el Señor de que hoy tenemos la tercera transmisión de este prestigioso programa llamado En tu nombre comenzamos, destinado a llevar el repaso de la lección a través del folleto trimestral que siempre circula en nuestra prestigiosa Iglesia Adventista del Séptimo Día, dando un amplio enfoque a las lecciones que nos instruyen como pueblo de Dios, esforzado y valiente. Tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Oh Señor, con fervor te suplicamos que seas nuestro director. Estimado oyente, comparte nuestro dial 103.3 FM con todos tus contactos y amigos y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram como Viene 103.3, YouTube como Viene 103.3 FM. Allí encontrarás material de interés como por ejemplo nuestras 28 creencias, los programas entre líneas sobre Hebreos, el repaso de la lección En tu nombre comenzamos, con el folleto de el mensaje de Hebreo, y seguiremos cantando el poder de Dios, agregando próximamente nuestro programa Palabras de Vida. Recuerda nuestro número de contacto 0412-978-0623, reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección número 3, Jesús, el Hijo Prometido. El programa de hoy, En tu nombre comenzamos, tiene como invitado muy especial a un hermano estudiante de teología de la zona de Cenizas en Araira, un joven que tuvo un encuentro muy personal con Dios y que entendió que ya no vive él para él, sino que vive Cristo en él. Un joven entregado a la obra de Dios que ha predicado varias veces en la iglesia de las Nereidas y que ha decidido caminar como es digno del Señor. Hijo de Yesenia, también muy involucrada en la obra, quien ha participado en las actividades de Acerca de ti y sonríe como peluquera profesional a la orden de la población hermosa de Araira. Este joven que se ha ganado mi gran aprecio se llama Héctor Hernández. Bienvenido, Héctor, al programa En tu nombre comenzamos. Muchas gracias, hermano Richard. De verdad es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes y estar hoy aquí compartiendo un poco acerca de la palabra del Señor con cada uno de los oyentes. Quiero aprovechar esta invitación del hermano Richard para enviar un saludo a mi querida esposa allá en la casa, a mi hijo, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, a los hermanos de la iglesia de Araira y a cada uno del hermoso distrito de Rodeo, al pastor Guaide Cardosi y a cada oyente que está allá escuchando esta transmisión. Muy bien, hermano Héctor. ¿Y cómo se llama su esposa? Mi esposa se llama Yulixa de Hernández. Muy bien, la hermana Yulixa de Hernández debe estar muy orgullosa de tener un hombre esforzado y valiente, trabajando en la obra del Señor, y que pues en este momento se está enfilando en la radio, ¿verdad, hermano Héctor? Así es. Así que bueno, tenga usted el privilegio de tener unas palabras de oración para que sea el Señor Dios Todopoderoso dirigiendo este programa. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santo y glorificado sea su santo nombre. Señor, quiero colocarnos hoy en sus manos para que nos dirija y sea su Espíritu Santo el que nos guíe en cada palabra. También allí a los oyentes, Señor, usted los pueda tocar con el poder de su Espíritu Santo. A los que estén teniendo problemas de conexión puedan estar a tiempo
y que este programa sea de gran bendición para los oyentes, para nosotros y para la familia de cada uno, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciado oyente, recuerdo el nombre del folleto que estamos repasando en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Y hoy estudiaremos la lección número 3, Jesús, el Hijo Prometido. El título más importante de Jesús en hebreo no es que es un sacerdote o un gobernante, sino que es un hijo o el Hijo de Dios. Siempre que se compara a Jesús con instituciones o personajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo los ángeles en el capítulo 1 de Hebreo, o cuando se compara con Moisés en el capítulo 3 de Hebreo, o cuando se compara con Aarón, ¿sí?, en el capítulo 7 de Hebreo, lo que distingue como superior es el hecho de que Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, mientras que ellos no lo son. Además, Jesús se sienta a la diestra de Dios como gobernante y ha sido nombrado sumo sacerdote porque es el Hijo. Amén. Entonces, hermano Héctor, ¿cómo nos dice esa cita en capítulo 5 de Hebreo, versículos 5 y 6? Por eso, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto lleva a varias preguntas. ¿Qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Por qué no se le describe aquí como un auxiliar, como un socio, un amigo o simplemente el ser divino compañero de Dios? Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo y cuándo fue engendrado como hijo? Finalmente, si Jesús es el Hijo, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Que también somos hijos de Dios? ¿Es Jesús el Hijo perfecto y favorito? Para responder estas preguntas, hermano Héctor, debemos comprender lo que dice la Biblia sobre el Hijo de Dios. Por eso, el nombre de esta lección se titula Jesús, el Hijo Prometido. Héctor, ¿cómo dice el versículo para memorizar de esta lección? Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Interesante, ¿verdad? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra de Dios. Amén. Entonces, acá esta lección del día de hoy, ¿verdad? Jesús, el Hijo Prometido, inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Dios le prometió una descendencia, un hijo que los libraría del enemigo y recuperaría la herencia que se había perdido y cumpliría el propósito para el que había sido creado. Hermano Héctor, ¿qué nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Este hijo los representaría y los redimiría tomando su lugar y finalmente destruyendo a la serpiente. ¿Y quién es esa serpiente, hermano Héctor? La serpiente antigua, el diablo y Satanás. Así que, ¿qué nos podría decir tú con respecto a esta situación? Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador, pero el cumplimiento de la promesa tardó. Imagínate, el cumplimiento de la promesa tardó.
Sí, la promesa le fue confirmada más tarde a Abraham, ¿cierto? Dios le juró que tendría una simiente, un hijo a través del cual todas las naciones le serían bendecidas. ¿Y qué nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 16, hermano Héctor, respecto a esto? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si se hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Amén, exactamente. No dice a la simiente, sino la simiente, que es Cristo Jesús, la roca. Y Dios hizo lo mismo con David. Esa promesa que le hizo a Abraham, hermano Héctor, se la transfirió también a David. Y le prometió a David que su hijo sería adoptado por Dios como hijo propio y que se establecería como un gobernante justo sobre todos los reyes de la tierra. Así que, sin embargo, lo que ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni David probablemente nunca se imaginaron, era que su Hijo Redentor sería Dios mismo. Jesucristo, el Dios hecho carne, Jesucristo que se humanó para que viniera a este mundo a padecer las consecuencias del pecado al cual entró nuestro mundo por la desobediencia de Adán y de Eva. Así que Él vendría a ser nuestro restaurador en la vida. Amén. Entonces, en Hebreos capítulo 1, en sus primeros 5 versículos, tras hablar de la revelación de Dios a través de los profetas en el pasado, Pablo también nos presenta a Jesús. Jesús produjo literalmente un antes y un después en la historia de la humanidad. Imagínate, apreciado oyente, tanto fue así que cuando se mencionan las fechas, siempre hay un antes de Cristo o después de Cristo, ¿cierto, hermano Héctor? Así es. Fue el Hijo prometido, engendrado por Dios. Él es el resplandor de su gloria. Sin embargo, es Dios mismo el creador del universo. Así que ya entrando en tema, comencemos con la primera parte del repaso de esta lección, titulada En estos postreros días. Hermano Héctor, ¿qué nos dice Jeremías 23:20? Jeremías 23. En estos postreros días lo entenderéis cumplidamente. El repaso de la lección, esta primera parte se titula En estos postreros días. El profeta Jeremías nos dice esta profecía nosotros la entenderíamos cumplidamente. ¿Pero cuándo? En los postreros días. Así que si leemos Hebreos capítulo 1, versículo 2, hermano Héctor. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, fíjate cómo lo dice, hermano, en estos postreros días. Se refiere a los días a partir de la llegada de Cristo, de allí hasta nuestros días. Bíblicamente son los postreros días. Daniel, cuando escribe su libro, le llama a este periodo el tiempo del fin. Ya estamos en los postreros días, solo que, apreciado oyente, ¿no te da la impresión que estos postreros días están durando mucho? Imagínate. ¿Cuántos años han pasado desde que Cristo vino a este mundo? Es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, apreciado oyente. Nosotros medimos el tiempo por nuestra perspectiva humana, pero Dios, el propio Dios, dice que un día para Él son 1000 años para nosotros. Y sabemos que en Mateo 24 se mencionan las señales del tiempo del fin, que habrán guerras, que habrán peste. Y hermano Héctor, en estos tiempos, ¿será que hay peste? Hay pestes. Sí, el COVID-19 podía atribularse como una peste. Así es. Así es. Entonces sucede que hay ciertas señales, inundaciones, terremotos, guerra, que
que están sucediendo y que han llamado mucho la atención de la humanidad. Esta enfermedad del COVID-19 ha causado la muerte de muchas personas, familiares y seres queridos. Y muchas almas se han contristado y han caído a los pies de Cristo porque han reconocido que estamos en estos postreros días. Así que la expresión postreros días o postreros tiempos se refiere en general a un tiempo lejano en el futuro, años después o incluso siglos después. Pero Hechos capítulo 2, versículo 17, ¿qué nos dice, hermano Héctor? Dice la palabra de Dios: en estos postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vosotros, hijos, y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así es. Así que también, si nosotros leemos en Hebreos, capítulo 1, versículo 2, ¿cómo lo dice, hermano Héctor? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y si leemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Así es, ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. En estas citas que acabamos de mencionar, hermano Héctor, se utilizan estas expresiones para hablar del momento en el que Pablo y Pedro estaban viviendo. Esto implica que con Jesús comienzan los postreros días. La muerte de Jesús fijó el destino de este mundo, aunque el fin estaba todavía por llegar. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará en su segunda venida. Así que tenemos un cuadro, apreciado oyente. Imagínate esto: en los postreros días, Jesús resucitó. Somos nuevas criaturas. El reino de Dios está entre nosotros, pero al final del tiempo resucitaremos. Dios hará una nueva creación y se instaurará el reino eterno. ¿Qué te parece, hermano Héctor? Amén, amén. La palabra de Dios y promesa. Así es. Así que avanzando a la segunda parte de nuestra lección, ¿verdad? La cual lleva el hermano Héctor y que se titula Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Leamos Hebreos capítulo 1 del 1 al 4. Hebreos capítulo 1 del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Es una sola y extensa oración en el griego original, y se ha argumentado que es la más hermosa de todo el Nuevo Testamento, desde el punto de vista retórico y artístico. Su principal afirmación es que Dios nos ha hablado en su Hijo, Jesús. Pero muchos judíos del siglo I después de Cristo, la palabra de Dios no se había escuchado durante mucho tiempo. La última revelación que se expresó en la palabra escrita de Dios había llegado a través del profeta Malaquías a los ministerios de Esdras y Nehemías, 4 siglos antes. Pero ahora, a través de Jesús, Dios les estaba hablando de nuevo. No obstante, la revelación de Dios a través de Jesús era superior a la revelación que Dios había hecho a través de los profetas, porque Jesús es un medio mayor de revelación. Él es Dios mismo,
quien creó el cielo y la tierra y gobierna el universo. Para Pablo, la divinidad de Cristo nunca estuvo en duda, se da por sentada. Además, Dios que habló en pasado siguiendo en el presente. En el Antiguo Testamento comunicaba un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, recién fue posible comprender su significado más pleno cuando el Hijo llegó a la tierra. En la mente del autor, la revelación del Padre en el Hijo proporcionó la clave para comprender la verdadera magnitud del Antiguo Testamento. Al igual que la imagen en la caja de un rompecabezas proporciona la luz grande para parte del Antiguo Testamento. Interesante, ¿verdad, hermano Héctor? Quiere decir entonces que durante los 1000 años, desde Moisés hasta Malaquías, Dios había estado hablando a través de los profetas. Luego, ¿qué hubo, hermano Héctor? Hubo un silencio. Hubo un silencio, ¿verdad? Tras una brecha de unos 400 años, Dios rompió el silencio hablando a través ¿de quién? De Jesucristo su Hijo. Así es, por eso el título de esta parte de la lección se llama Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora, todas las palabras de Dios transmitidas por los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, resultaba clara y nítida. Las promesas de Dios se cumplían en Jesucristo y se nos daban nuevas promesas. Lo que el Padre hizo por el Hijo, también lo quiere hacer por nosotros. Por ejemplo, ¿cómo Jesús se sentó a la diestra de Dios, hermano Héctor? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hebreos capítulo 1, versículo 13 dice eso, ¿verdad? Es decir, que el Hijo amado de Dios era superior que los ángeles, porque aquí lo está afirmando, fíjense. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Así que se sentó a la diestra de Dios, y también nosotros nos sentaremos con Él en su trono de gloria. ¿Cómo lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, hermano Héctor? Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Interesante, ¿verdad? Al vencedor le concederé este glorioso premio. Siéntate conmigo aquí en mi trono, dice Dios. Vamos entonces a la tercera parte de esta lección. Es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, muy bien, hermano Héctor, la tercera parte de la lección, ¿cómo se titula? Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y vamos a leer entonces Hebreos capítulo 1, versículo 3. Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así es. Entonces Jesús mismo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia, del elemento principal, se sentó allí a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Jesús es el resplandor, es decir, la luz que emana de la gloria de la majestad de Dios Padre. Ahora, Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios, ¿verdad? Y que se hizo humano y vino a este mundo para interceder por cada uno de nosotros, para limpiar el pecado de la humanidad. Este hombre no se hizo un rey altivo, sino ¿cómo era él, hermano Héctor? ¿Cómo era Jesús? Jesús era un hombre humilde. Humilde. Jesús era un hombre que vino a identificarse con nosotros y vino de la manera más humilde posible. Al mismo tiempo, es la imagen de su sustancia, una copia exacta, ¿verdad? En Juan capítulo 14, versículo 9, ¿cómo lo describe, hermano Héctor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Sí, amén. Las Sagradas Escrituras también dice que el que venga a mí, ¿verdad? O sea, el que le pida a Jesús, ¿verdad? Le pida al Padre por medio de Jesús, Él le dará. ¿Y qué es la gloria? En general, la gloria de Dios se muestra cuando Dios se aparece en forma velada y su gloria se identifica con su presencia. Vamos a ver qué nos dice Salmo capítulo 26, versículo 8, hermano X. Palabra de Dios 26:8. Jehová, yo he amado la habitación de tu casa, el lugar de la morada de tu gloria. Al predecir las obras de Jesús, Isaías dijo que se manifestará la gloria de Jehová. Así que si leemos en Isaías capítulo 40, versículo 5, vamos a ver cómo se manifiesta la gloria de Jehová. Dice la palabra de Dios: entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Porque la boca de Jehová ha hablado. Y en la Biblia, cuando dice porque la boca de Jehová ha hablado, créame, apreciado oyente, es porque es una manifestación importante, trascendental. Así que Jesús, como luz del mundo, nos ha revelado a Dios. Y si leemos, hermano Héctor, Juan capítulo 17, versículo 26, vamos a ver qué nos trae. Juan capítulo 17, versículo 26. Nos dice: les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así es. Entonces el resplandor de su gloria, ¿quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se refiere a su presencia visible entre su pueblo. Esta presencia a menudo se asocia con la luz o el esplendor. Las Escrituras nos informan que Jesús es la luz que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios. Y es interesante, apreciado oyente y hermano Héctor, que estás aquí al lado mío, el hombre, el ser humano, viendo que Jesús es la gloria de Dios, ¿sí?, que es la luz del mundo, en vez de adorar a Dios, que es el creador, pues adoran la creación, como adoran el sol, como adoran la luna y otras cosas. ¿Y qué te parece a ti esa situación, hermano Héctor? Que en vez de adorar a su creador, desvíen su mirada para adorar lo creado. Me parece una situación, porque las personas adoran lo creado, más no al creador. Y si bien todo es creado por Dios, también nos dice en su palabra que Él es el único Dios, el que merece honra y gloria. Y no tenemos que hacer una imagen de nada, ni porque sea creado por Él. Tenemos que adorar al creador, no lo creado. Así es, hermano Héctor, tenemos que adorar a nuestro creador, ese que con aquel amor nos hizo, que con aquel amor nos forjó, nos armó y sopló ese aliento de vida para que pudiera existir el hombre. Así que acá acaba una interesante pregunta. ¿Por qué es tan bueno que Jesús nos revele el carácter y la gloria del Padre? ¿Qué nos dice Jesús sobre cómo es el Padre? Estas preguntas, apreciado oyente, se las dejo a cada uno de ustedes para que reflexionen y para que entonces allí en la comodidad de su hogar o en el carro si estás escuchando o donde te encuentres, reflexiones entonces que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Dios. Avancemos entonces, hermano Héctor, a la cuarta parte de nuestro repaso de la lección titulada ¿Por quién hizo el universo? Hebreos afirma que Dios creó el mundo por medio de o por Jesús, a quien Jesús sostiene el mundo con su propia palabra poderosa. Leamos Isaías. Me ayuda aquí con las citas, hermano. No. Isaías 44,
versículo 24. 24. Dice la palabra del Señor en Isaías 44, verso 24. Así dice Jehová. Amén. A mí me encantan estos versículos, hermano Héctor, que comienzan así. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que hago las señales de los adivinos y los enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Amén, amén. Palabra del Señor. Y sigamos con Isaías un capítulo más adelante, 45, verso 18. ¿Qué nos dice, hermano Richard? Isaías 45, 18. 45, 18. Muy bien, Isaías 45, 18. Porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén, amén. Estos versículos nos están hablando de qué? De que Jesús, Dios, es el creador de todas las cosas. Así es. No necesita ¿qué? Ayuda. No fue creado, sino que Él es creador. Así es. Algunos piensan que Jesús fue un instrumento a través del cual Dios creó. Pero Jesús es el Señor que creó el mundo. No fue un mero ayudante. Hebreos, ayúdame con la cita, hermano. Hebreos 1:10. Muy bien, Hebreos 1:10 nos dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y Pablo también lo aplica a él, lo que dice el Salmos 102, versos 25 al 27. Salmos 102, verso 25 al 27 acerca del Señor. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Amén, amén. Entonces el universo fue creado por Jehová, Cristo Jesús. Ajá. Y se aplica a Jesús. El Padre creó a Jesús y Jesús creó. Sí, amén. Ajá. Entonces leamos Hebreos capítulo 1 versos 2. Hebreos capítulo 1 versos 2 y verso 10. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 10. El verso 10 dice lo siguiente, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Amén. Existe una concordancia perfecta entre el Padre e Hijo, un propósito y actividad. Esto es parte del ministerio de la Trinidad. Jesús creó y el Padre creó, pero según la Biblia hay un solo creador, Dios. Amén. Lo que implica que Jesús es plenamente divino. Entre tanto, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí nos muestra que Jesús también es juez. Así es. Su autoridad para gobernar y juzgar deriva del hecho de que Dios creó todas las cosas y sostiene el universo.
así como nos dice en Isaías capítulo 44, versos 24 al 28. Nos habla acerca de eso también. Sí, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y los enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta las palabras de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Amén. Amén, amén. Así que, hermano Héctor, desde Hebreos, en su capítulo 1, desde el versículo 2 y 3, nos presenta a Jesús como creador y sustentador, mientras que en el Antiguo Testamento muestra a Dios como un único creador y sustentador del universo. Hay una cita acá interesante, hermano Héctor, en Nehemías, capítulo 9, versículo 6, y dice lo siguiente: solo tú, Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adorarán. Así que esto implica que Jesús es algo más que el Redentor, hermano Héctor. Así es. Jesús es el Redentor de Dios. Es Dios mismo. Como Dios tiene la capacidad de crear, es más, sin Él nada fue creado. Y sin Él nada subsiste. Jesús no solo nos creó, sino que también nos sostiene. Cada respiración, cada latido, cada momento de nuestra existencia se encuentra en Jesús, el fundamento de toda la existencia creada. Y como dice hermano Héctor, Hechos capítulo 17, versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Amén, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Así que esta cuarta parte del repaso de la lección, por quien hizo el universo, está más que clara. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 44, 24. Hizo el universo y sustenta todas las cosas. Así que, apreciado oyente, recuerda nuestro número de contacto 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes sobre la lección 3, Jesús, el Hijo Prometido. Muy bien, apreciado oyente, acá hoy, en estos últimos días, el mensaje de Hebreos, con la lección número 3, Jesús, el Hijo Prometido. Yo te he engendrado hoy, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y Él me será a mí hijo. Esto lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 5. Y es interesante cómo acá se muestra el hecho de que Dios ha engendrado a ese hijo amado, a ese hijo que dio en sacrificio por cada uno de nosotros, apreciado oyente. Por eso que debemos valorar ese amor infinito, ese amor grande que Dios tuvo a la humanidad, que tuvo a su creación, porque Él entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que nuestro Padre no solamente quiere que nosotros tengamos vida, sino que la tengamos en abundancia. ¿Cómo puede ser Jesús a la vez creador
y criatura, es decir, engendrado, porque aquí lo está diciendo así. ¿Qué nos dice, hermano Héctor? Hebreos capítulo 7, versículo 3. Indica que Jesús no tiene principio ni días, ni fin de vida. Es eterno, nunca ha sido creado. Exactamente, así que no tiene principio de días ni fin de vida. Es eterno, nunca ha sido creado. Recibió el nombre de Hijo cuando se encarnó como hombre, ¿sí? Y si leemos Lucas capítulo 1, versículo 32, ¿cómo lo dice, hermano? La palabra del Señor. Este será grande, hermano, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Amén, amén. Interesante, ¿verdad? El Señor su Dios le dará el trono de David. ¿Ok? Entonces, Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre. Amén. Así que el Verbo se hizo carne. Sin embargo, el término engendrado no se refiere a la encarnación de Jesús. Onésimo y los creyentes de Corintio fueron engendrados por Pablo. Así lo dice Filemón 1:10 y en 1 Corintios 4:15. De igual modo, el Padre engendró o adoptó a Jesús como hijo, al Redentor, y sentarlo a su diestra, como lo dice en Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. Y vamos a leerlo. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Así es, cumpliendo así su labor mesiánica como rey descendiente de David. Ahora, es interesante que esta palabra engendró, fíjate cómo lo utilizó el apóstol Pablo, que él engendró a Onésimo allá y lo adoptó como hijo. Todo depende de cómo utilicemos la palabra engendrar. Y es evidente que esto viene de una raíz en latín. Y entonces las personas a veces malinterpretan la lectura de la Biblia porque no se van a sus orígenes en el idioma en que fue escrito. Entonces, ¿qué más tenemos nosotros acá respecto a yo te he engendrado hoy? Veamos Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor: ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco, yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Así que acá se presentan las siguientes palabras del Padre a Jesús: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa que Jesús fue engendrado? ¿Y cuándo sucedió esto? ¿No muestra esto que Jesús de alguna manera fue creado por Dios en algún momento del pasado, como muchos creen? Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías príncipe prometido, el hijo de David. El concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado por la deidad era común en el mundo greco-romano y en el oriente. Esto daba legítimamente al gobernante y autoridad sobre su imperio. Sin embargo, Dios le prometió a David que su hijo sería el verdadero gobernante legítimo de todas las naciones. Él adoptaría al hijo de David como hijo prometido, y mediante este proceso el rey davídico se convertiría en el protegido de Dios y en su heredero. Dios derrotaría a sus enemigos y le daría a las naciones como heredad. Así que
¿Cómo podemos leer en nosotros en Romanos capítulo 1, versos 3 y 4? Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Así es. Sin embargo, según el Nuevo Testamento, Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder, y así lo dice Romanos capítulo 1, verso 4, cuando resultó y se sentó a la diestra de Dios. Fue en ese momento cuando Dios cumplió su promesa hecha a David de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y su trono sobre las naciones se establecería para siempre. Y vamos a buscar segunda de Samuel capítulo 7 versículos 12 y 14. Segunda de Samuel 7 versos 12 al 14. Ok, dice la palabra del Señor. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, al cual saldrá de tus extrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre de él, y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Interesante, ¿verdad? Por lo tanto, no era César el legítimo Hijo de Dios, príncipe de las naciones, sino Jesucristo. La palabra engendrado, aplicada a Jesús, se aplica a su entronización. Refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia, pues Jesús siempre había existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él es Dios. De hecho, Hebreos capítulo 7, versículo 3, dice que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida. Igualmente puede verlo usted, apreciado oyente, en Hebreos capítulo 13 y 8, porque es eterno. Por lo tanto, la idea de que Jesús, como el Hijo de Dios, unigénito de Dios, no tiene relación con la naturaleza de Cristo como deidad, sino con su papel en el plan de salvación, ya que Cristo hizo realidad todas las promesas del pacto. Y es interesante que este pacto que Dios hizo con la humanidad es un pacto perpetuo, es un pacto eterno. ¿Será que Dios, hermano Héctor, dice algo hoy y mañana no lo cumple? No, Dios no es hombre para faltar a su palabra. Amén. Dios no es hombre para faltar a su palabra. Entonces, vamos a la última parte de nuestro repaso a la lección para estudiar y meditar. ¿Y qué nos dice acá, hermano Héctor? La venida de Jesús a la tierra como el Hijo de Dios cumplió varias funciones al mismo tiempo. En primer lugar, como el divino Hijo de Dios, Jesús vino a revelarnos al Padre a través de sus actos y sus palabras. Jesús nos mostró cómo es realmente el Padre y por qué podemos confiar en Él y serle obedientes. Jesús también vino como el Hijo prometido de David, de Abraham y Adán, a través del cual Dios había prometido que derrotaría al enemigo y gobernaría al mundo. Por lo tanto, Jesús vino a ocupar el lugar de Adán a la cabeza de la humanidad y cumplió el propósito original que Dios tenía para ella, que se encuentra en Génesis capítulo 1, del 26 al 28. Leamos, hermanos, para recordar cuál era ese propósito de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla,
ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se muestran sobre la tierra. Amén, amén. Ahí vemos, ese era el propósito de Dios. Lamentablemente fue perdido allí en aquel momento cuando nuestros padres cayeron en el pecado. Pero a través de su Hijo Jesús, de nuestro Salvador, tenemos nuevamente esa bendita esperanza de volver no solo a ser igual que antes, como fueron nuestros padres, sino aún mejor. Amén, así es. Jesús llegó a ser el gobernante justo que Dios siempre quiso que tuviera este mundo, como lo quiso con nuestro padre Adán y con cada uno de nosotros. Y es la palabra dicha a Jesús, a orillas del Jordán: este es mi Hijo amado, en cual tengo contentamiento. Abarca a toda la humanidad. Dios habló a debilidades. No somos desechados como inútiles. Él nos hizo acepto en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda a la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado, en cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado, en cual tengo contentamiento. Amén, amén. Y esto no solamente son palabras para Jesús. El Señor nos dice a cada uno de nosotros que somos su Hijo amado, porque allí dice que en Jesús tenemos la reconciliación con el Padre. Amén. Jesús vino a restaurar esa bonita relación que tenía Adán con Dios al principio. Durante toda esta semana acerca del Hijo hemos visto que Jesús no fue creado en ningún momento, ni cuando vino al mundo empezó su creación, ni antes, sino que Jesús es el mismo Dios. Y Jesús, al igual que el Padre, es Dios, al igual que el Espíritu Santo es Dios. Parece contradictorio, hermano, ¿verdad? Que a veces dice que hay un solo Dios, pero hablan del Hijo como Dios, hablan del Espíritu Santo como Dios y de Dios Padre como el Dios. Pero sabemos que son tres personas, pero con un mismo pensar, un mismo sentir, y que conforman, ¿qué? Una sola unidad. La deidad Poderosa. Así como Dios nos quiere unir, porque Dios todo lo abarca en una sola carne, así como dice: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá una sola carne con su esposa. Así es. Entonces Jesús es el mismo Dios. Jesús es el que creó todas las cosas, y en Hebreos capítulo 1 nos habla acerca de eso. El Así mismo es. Dios Padre dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Jesús es el creador de todas las cosas, diciendo que Jesús es su Hijo amado. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, o tú eres mi Hijo amado? A ninguno. A ninguno, solo a nuestro Dios. Salvador Jesucristo. Amén. Así que, apreciado oyente, reflexiona en la importancia de la divinidad eterna de Cristo. ¿Qué perdemos si creemos que Jesús de alguna manera era un ser creado como nosotros, pero que fue a la cruz? Compara ese pensamiento con la realidad de que Cristo era el Dios eterno y Él mismo fue a la cruz. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos ideas? ¿Sabes, apreciado oyente? Acá, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, y allí Isaías lo describe como fue una muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Eso fue un momento fuerte en la vida humana de nuestro Salvador. Y es allí, pues, en su último momento, cuando con su último aliento suspiró: consumado es. Y allí, apreciado oyente, el enemigo de las almas se retorció, porque sabía que Cristo, a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ganó. Así es, hermano Héctor. Así es, hermano. Entonces, él
iba a utilizar todas sus fuerzas para seguir haciendo estragos en la vida del hombre, en tu vida, y seguirse metiendo allí cada vez más y más para alejarte de Dios. Ese es el gran propósito de Satanás. Quiere destruirte, quiere matarte, quiere hurtar, quiere secuestrar tu vida, pero no se lo permitas. No se lo permitas ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque Jesucristo en la cruz del Calvario entregó su vida por ti. Así que démosle valor a ese momento y demos el valor que merece ese gran sacrificio. Por acá tenemos una cita, ¿verdad?, de una escritora muy famosa en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 277. Y dice lo siguiente: como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo, Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Vino a esta tierra en forma de hombre. Como Salvador personal, vino al mundo. Como Salvador personal, ascendió al cielo. Como Salvador personal, intercede en los atrios celestiales. Como la luz del mundo, veló el resplandor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres, a fin de que ellos pudieran conocer a su Creador sin ser consumidos. Y aquí, hermano Héctor, me viene a mi mente un momento interesante en la cual este perseguidor de la iglesia cristiana, llamado Saulo de Tarso, tuvo su propio encuentro con Dios. Pudo resistir a su Creador, hermano Héctor. Fíjate que la historia cuenta de que él inmediatamente quedó ciego y que se cayó del caballo. Es que podemos entrar nosotros, hermano Héctor, en la presencia, en la gloria de Dios sin ser consumido, como dice esta escritora. No podemos. No podemos. Bueno, hermano Héctor, ¿qué conclusión nos podrías tú brindar a través de esta lección Jesús, el Hijo prometido? Hay una cita bíblica que dice que ¿cómo descuidaremos nosotros si perdemos una salvación tan grande como esta? Así es. Porque como leímos anteriormente, cuando estaba comenzando el programa, que en estos postreros días, en estos últimos días que estamos viviendo, íbamos a entender más claramente el cumplimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque antes nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, ellos, aunque habían recibido la promesa, no la habían visto. Pero hoy en día nosotros sí la tenemos. ¿Y a través de qué? De Cristo Jesús, más grande que cualquier profeta. Así es. Porque era el mismo Hijo de Dios, mismo Dios hecho hombre. Y es interesante saber y leer acerca de Jesús, porque nos enseña cómo fue Él y es el que nos muestra al Padre. Y vemos que Jesús, a pesar de que fue hecho hombre, por un momento, dice la Escritura, por un momento un poco menor que los ángeles. Por un momento. O sea, antes no lo fue y ahora no lo es. No es menor que los ángeles. No es creado por Dios. Y como dijo la hermana María de Sousa, Él no es ordenado por Dios. Ellos son un mismo cuerpo, un mismo sentir. Tienen el mismo propósito, que es salvarte a ti y salvarme a mí. Y es por eso que vemos que Jesús no es creado. Y que Jesús, al igual que Dios Padre y al igual que el Espíritu Santo, también es Dios. Así es, hermano Héctor. Cuando se convirtió Jesús en el Hijo unigénito, engendrado de Dios, en la ascensión, cuando fue sentado a la diestra de Dios como gobernante del mundo, ese es el testimonio de la Escritura.
Así Lucas relata las palabras que se dijeron a María en el anuncio de que Jesús será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Allí también Pablo explica que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, que fue el momento en que Jesús fue exaltado. Así que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios cuando derrotó al gobernante usurpador de este mundo y se sentó a la diestra de Dios y recuperó así lo que Adán había perdido. Sin embargo, el título de Hijo de Dios ha adquirido una profundidad de significado con Jesús que no tuvo con Adán ni tuvo con Israel, hermano Héctor, porque también se decía que Adán es el Hijo de Dios y que Israel es el Hijo de Dios, ese pueblo selecto de Dios, ¿verdad? Así que como hijo de hombre significa ser humano, hijo de Dios puede significar ser divino. Los seres humanos e Israel llevaban la imagen de Dios, pero no eran divinos. Jesús, sin embargo, es Dios mismo. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús recibe adoración y se lo llama, oh Dios, porque Él creó el universo. Jesús no es simplemente el heredero y gobernante de la tierra, sino de todo el universo. ¿Qué te parece, hermano Héctor? Es maravilloso. Maravilloso. Como se dice, Dios está hablando. Es Dios hablando en persona. Así que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto lo dice en Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Tan grande es este acto de amor que la Biblia lo llama el misterio de la piedad. ¿Sabías, hermano Héctor? Así que tan grande es este amor que se llama misterio de la piedad. Y un misterio que ni Satanás ni nosotros podremos comprender. Fíjate, apreciado oyente, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, respecto a esto que te estoy comentando, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Así que, apreciado oyente, ha llegado el momento de la despedida. Recuerda siempre que Jesús es el único y verdadero Hijo prometido, y en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio del Hijo, quien es el resplandor de la gloria de Dios, por quien hizo el universo. Así que si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar a nuestro teléfono 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta una próxima oportunidad por acá, Radio Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Héctor, ¿qué nos dices para despedirte? Bueno, realmente fue un placer estar aquí con ustedes. Quiero enviarles saludos y bendiciones a cada uno de los oyentes, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. No te pierdas nuestra próxima transmisión de tu programa En tu nombre comenzamos, este mismo día y en este mismo horario, con la lección número 4 titulada Jesús, nuestro hermano fiel, donde tendremos a un invitado muy especial que da palabras de vida. Comparte nuestro dial 103.3 FM con todos tus contactos y amigos y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram como Viene 103.3, YouTube como Viene 103.3 FM. Allí encontrarás material de mucho interés. Así que, apreciado oyente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda que llegamos
A ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza.